los programas pasados hablamos de las virtudes cardinales, pero otra vez me habló una persona y me dijo, oiga doctor, pero ¿en qué basa usted que esto de tener la vida virtuosa es fácil? Pero en primer lugar, nuestra naturaleza humana. Y entonces, ante esa pregunta, pues me puse a pensar y a estudiar, ¿sí? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al ser hijos de Dios, somos personas. O sea, ¿qué nos hace diferentes al resto de los seres creados? Al resto de los seres vivos creados, ¿sí? O hablar claramente, al resto de los miembros del reino animal con respecto a nosotros los seres humanos como personas. Y entonces yo aquí quisiera preguntar, ¿quién ha visto, ¿sí? ¿Quién ha visto que cuando llega a su casa, su mascota lo recibe con un abrazo, sonriendo, ¿sí? No está creada con esas facultades. ¿Quién ha visto que en el resto de los seres animales creados haya seres que nos escuchan con una gran atención y nos responden? Todo ese comportamiento del resto de los seres creados es instintivo y producto de una estimulación. O sea, si nosotros llegamos y nuestra mascota salta y nos mueve la cola, seguramente es porque tenemos un trato humano, amable con ellos. Tenemos un trato responsable, o sea, nos preocupamos por su alimentación y por su limpieza, y tener rasgos de amabilidad nosotros con ellos, y entonces instintivamente responden al estímulo, dicho de otra manera. Y si alguien tiene dudas, pues que por ahí vaya a estudiar aquellos estudios que hizo el doctor Pavlov sobre la respuesta de los animales ante los estímulos humanos. Y yo les voy a comentar una anécdota en casa. Nosotros tenemos una gata preciosa que es de la raza Solovino, o sea, llegó a la casa, ¿sí? Llegó a la casa. Y entonces mis hijos la tratan a gusto, que parece gato perro, o sea, es muy amable, responde y demás. Sin embargo, hay algo que, si alguno de nosotros nos ve con una escoba, huye despavorida, ¿sí? ¿Qué nos explica esto? Bueno, pues que seguramente en su hogar anterior o en su casa anterior, la escoba era el estímulo de corrección, ¿sí? O el estímulo de trato. Entonces, vamos diferenciando. El resto de los animales creados responden por instinto y por estímulos. Los seres humanos, Dios nos ha dado la inteligencia, la razón, la voluntad y la libertad que no tienen el resto de los seres creados. Yo quisiera imaginarme una colmena en donde está la estructura jerárquica y está la abeja reina, el zángano, y que un día alguien de todas las abejas dijera, a ver, ya basta de monarquías aquí. Ahora lo actual es la democracia. Vamos eligiendo quién nos gobierne. Nunca. Alguna vez veremos que ese viaje que hacen las mariposas monarcas, fíjate desde dónde, desde Canadá, para llegar a México, concretamente al Estado de México y al Estado de Michoacán, para pasar el invierno acá de este lado. Alguna vez veremos que digan, a ver, ya vámonos dejando de tonterías, ¿para qué viajamos tanto? Si ya se inventó el clima artificial, no huyamos y no muramos tantos en el viaje. No, nunca lo vamos a ver.
¿Por qué? Porque el instinto las maneja y las conduce. Los seres humanos tenemos una libertad, vuelvo a repetir, una razón, una voluntad y una inteligencia que Dios nos ha dado. Y fíjense todavía más, qué riqueza de nosotros los católicos, ¿sí? Y qué riqueza de todos los que profesan una religión, que en el momento en el que recibimos el sacramento del bautismo, no nada más somos personas, no nada más somos hijos de Dios, nos integramos a una gran familia por la fe que recibimos en el bautismo. En ese momento, cuando recibimos nosotros la fe, en automático la fe, la esperanza y la caridad nos son dadas como un gran regalo, ¿sí? O sea, ya por el solo hecho de ser bautizados, tenemos esa aportación de nuestra fe, la esperanza y la caridad. Bueno, entonces estamos conscientes que antes que nada somos personas. Bien, cuando entendemos que somos personas y tenemos la razón, la inteligencia, la voluntad y la libertad, esto nos debe de conducir en el actuar humano cotidiano, en el actuar diario, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que estamos fomentando un círculo virtuoso, es que en ese círculo virtuoso ponemos en acción estas facultades humanas. Por eso, yo me atrevo a decir públicamente, los derechos humanos tienen que ser fomentados, tienen que ser aplicados en quien tenga un comportamiento humano, ¿sí? Yo no puedo propugnar y mandarle ahora sí que todas las energías a tratar de una manera muy humana a quien no está actuando de una manera humana, ¿sí? Y vaya que tengo respeto por la dignidad humana aún de los delincuentes, ¿sí? Pero cuando no actúan de acuerdo a su naturaleza, entonces se hacen esas aberraciones animalizadas como el secuestro, animalizadas como el narcotráfico, animalizadas como la violación, animalizadas como el asalto. Todas esas acciones son acciones animalizadas que no ponen en juego las capacidades humanas que Dios nuestro Padre nos ha dado. Y entonces aquí la primera reflexión sobre el círculo virtuoso es que todos los seres humanos somos una comunidad y en la medida en el que actuemos bien, en la medida en el que seamos buenas personas, en la medida en el que seamos solidarios, en la medida en el que seamos virtuosos, o sea que actuemos bien, este círculo virtuoso crecerá. Pero igual en el otro sentido, cuando actuamos mal, nos estamos autodestruyendo como sociedad. Entonces, la invitación a vivir en la virtud y en el círculo virtuoso no es nada extraterrestre. Todos los seres humanos tenemos inteligencia, razón, voluntad y libertad. Entonces la invitación a vivir la virtud, o sea, a vivir bien, es que pongamos en práctica estas facultades humanas que Dios nos dio. De tal manera que en estos momentos actuales en que nos quejamos que no hay tiempo que nos alcance, en estos momentos actuales en el que todo queremos resolver rápido, la invitación para vivir la virtud es primeramente, hay que ser reflexivos, ¿sí? Es decir, piensa antes de hablar, piensa antes de actuar, piensa que si tu actividad que piensas hacer va en el camino de tu proyecto de vida o solamente lo haces
por hacerlo, solamente por divertirte, solamente por distraerte. No, y esta es una invitación más intensa a los jóvenes que nos ven y que nos escuchan. Y la invitación más intensa a los jóvenes que nos escuchan y que nos ven, y los padres de familia que animamos ese proyecto de nuestros hijos a que sean reflexivos, es que ahora la mentalidad posmoderna dice que los jóvenes encuentran sentido a las cosas si sienten la adrenalina, si sienten la presión, si sienten la distracción. Hay que desterrar ese siento, luego existo, por el pienso, reflexiono, para existir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos hablar del círculo virtuoso, debemos de entender que como personas, no importa la edad, tenemos esas facultades humanas. Estas facultades humanas son el fundamento del por qué actuar bien, del por qué actuar positivo. Y entonces cuando encontramos el fundamento del por qué actuar bien y el por qué actuar positivo, me doy cuenta que ejercito mi libertad. ¿Cuál es el fundamento de la libertad humana? No es hacer lo que nos pegue la gana. Es la capacidad de decidir con calidad. Cuando hablo de la capacidad de decidir con calidad, es que en el ambiente de la decisión entra mi facultad humana de raciocinio. O sea, tengo posibilidades, vamos a ejemplificar. Tengo posibilidades de algo muy común en León: ir a echar la cáscara de fútbol los sábados en la tarde, ¿sí? ¿Es una capacidad de decisión? Sí. Es una capacidad excelente para ejercitar el deporte, sí. Pero después de la cáscara de fútbol o del partido de fútbol, tengo la opción: coopero para las chelas y me junto con los cuates y aparezco hasta altas horas de la noche en mi casa, o la opción de me voy a mi casa, me doy un buen baño, invito a mis hijos y a mi esposa a comer unos tacos, o nos vamos al centro, convivo con mi familia. Tengo dos opciones. Y entonces cuando actúo con libertad y escojo la mejor opción, pues obviamente que tiene fundamentos y resultados más positivos la convivencia familiar que gastarme parte de mi presupuesto, de mi ingreso, salud, en dispararle a los cuates las chelas. Y se me va, pues quizá no todo lo de la semana, pero sí lo que reservé para mí en la semana, ¿sí? Y luego ando pidiendo financiamientos intermedios a la vieja, como dicen, ¿verdad? Entonces, cuando yo actúo antes de hacer las cosas y reflexiono, y entonces en esa reflexión escojo lo que más me beneficia y beneficia a mi entorno, entonces estoy actuando con una facultad humana que se llama libertad, alimentada con datos a la inteligencia y a la razón. Entonces el primer fundamento de la formación de la vida virtuosa de nosotros como personas es que conozcamos que como personas tenemos esas facultades y no las tengamos dormidas por ahí. Seamos más reflexivos en nuestro actuar y no actuemos en automático por lo que nos dictan los eventos. ¿Qué nos dictan los eventos? Comer. ¿Qué nos dictan los eventos? Descansar. ¿Qué nos dictan los eventos? Trabajar. ¿Qué nos dictan los eventos? Distraernos. No, hay que salirnos de esas rutinas y explorar
otras posibilidades que nos permitan autorrealizarnos. Entonces, el primer aspecto en la formación de la virtud es que nos conozcamos como personas. El segundo aspecto de la formación de la virtud es que creemos un ambiente de exigencia. Y cuando creamos un ambiente de exigencia, quiere decir que nos vamos a exigir a ser congruentes con nuestro pensar en el actuar. Quiere decir que les vamos a exigir a nuestros hijos que sean congruentes con el estilo de vida familiar que entre papás hemos definido. Quiere decir que seamos congruentes en la exigencia de el modo de comportarnos en la familia, en la exigencia del modo de vivir nuestra fe, en la exigencia del modo de cumplir con nuestros deberes de Estado. ¿Cuáles son nuestros deberes de Estado? Bueno, pues yo como papá tengo un deber de Estado que es el trabajo, un deber de Estado que es el desarrollo de mi profesión. Bueno, pues hay que ser lo más profesional posible en el trabajo, en el oficio o en la profesión que estemos desarrollando. ¿Cuál es el deber de Estado de la mamá? Una gran vocación que tiene el ser madre es humanizar la vida familiar, fíjense. Y aquí yo quisiera hacerle un especial comentario a todas las mamás que me están escuchando. Humanizar la vida familiar. ¿Y qué quiere decir humanizar la vida familiar? Tener todos los detalles que en conjunto con su esposo o con nosotros los esposos motiven a que el ambiente familiar sea un ambiente de hogar. Y cuando hablo que sea un ambiente de hogar es porque es un ambiente cálido. De ahí viene hogar, de hoguera, ¿sí? Que no sea la casa donde todos vivimos en 4 paredes y un techo, pero que el ambiente no sea de hogar, sino al contrario, sea de pleito de perros y gatos. Entonces, uno de los fundamentos de cumplir con la vocación de Estado de la mamá es crear ese ambiente de hogar, que contagie al esposo y que se viva con los hijos. Un deber de Estado de la mamá y que debemos nosotros de apoyar como esposos es fomentar el desarrollo de las virtudes humanas de nuestros hijos, ¿sí? Y no porque por eso los esposos nos queramos sentir aliviados, esa no es una responsabilidad que me toca, no. Lo que pasa es que en otras ocasiones he hablado yo que cuando en la administración se dan las órdenes y funciona el dicho que orden dada, no supervisada, se la lleva la tostada, ¿sí? Bueno, pues quien está muy al pendiente de supervisar por estar el mayor tiempo en casa es la mamá, ¿sí? Ahora, que se da ya ahora más frecuentemente que los dos en casa trabajen, eso nos compromete a los esposos a ser más accesibles en el uso de nuestro tiempo y a ser complementarios con mi esposa en la supervisión de los mandatos del hogar. Es decir, bueno, si yo no voy a estar y ella no va a estar, entre los dos nos tenemos que complementar y darnos tiempo para una llamada por teléfono, para llegar más temprano, para no ausentarme sin causa injustificada del hogar. Vaya, hacer un complemento entre los dos y no que la mamá que trabaja
tenga que duplicar o triplicar los esfuerzos sin ninguna consideración de parte del esposo que también trabaja, pero que es factible que tenga una cierta flexibilidad complementaria. Y entonces aquí hablamos de que cuando buscamos que se cumpla con los deberes de Estado en la exigencia a nuestros hijos, hay que exigirles que tengan sus horas de estudio, que tengan sus horas de lectura, que tengan sus horas de distracción, que haya un ambiente de respeto en el hogar, que si su labor principal es el estudio, la lectura, la comprensión y el relax, bueno, pues que lo hagan de una manera organizada, de una manera efectiva, que lo hagan complementándose con toda la información científica y de sentido común que reciben en la escuela. Entonces, los padres de familia tenemos que motivar a que nuestros hijos cumplan con ese deber de Estado. ¿Y cuál es el otro deber de Estado que tienen que cumplir los hijos? Bueno, pues ser copartícipes del ambiente de hogar. Y ser copartícipes del ambiente de hogar implica que tengan relaciones respetuosas entre ellos. O sea, no podemos admitir que el hijo, por ser mayor, tenga sus 4 esclavitos que le hagan las cosas, ¿sí? Y todavía más aún, que comete el atropello que por darles 1 peso, 2 o 3 pesos, le tengan que ilustrar los zapatos, le tengan que limpiar el uniforme del fútbol. Vaya, porque hay familias en donde el hermano mayor, con la solapación de los padres, es el que se hace tirano de los menores. Cuando al contrario, el ambiente que debemos de propiciar en una vida donde son varios hijos es que los mayores tienen que ser complemento en la ayuda a los padres en la atención de los menores. Y más cuando la familia es más numerosa, ¿sí? Yo conozco el caso de una gran familia, la familia López Ortega, que siendo 11 hijos, bueno, los más grandes tenían a encargo 1 o 2 de los hijos más pequeños para llevarlos a actividades complementarias de la escuela, para ayudarles en las tareas. Vaya, porque mientras más grande es la familia, más creatividad necesitamos los padres de familia, y no más queja y no más lamentación, sino al contrario, que pongamos en juego esa facultad humana que Dios nos ha dado, que se llama inteligencia. Bien, quiero ejemplificar este ambiente de exigencia cuando los padres de familia nos imaginamos como la exigencia como una casa, ¿sí? Y entonces, todos tenemos y vivimos en una casa, ¿sí? Y cuando nosotros queremos exigir y poner límites a esa exigencia, pues imagínenselo como los muros de la casa. Nadie puede entrar libremente a la casa del vecino por los muros, se lo impiden, ¿sí? Así, cuando nosotros queremos establecer el estilo de familia que queremos, ese estilo de familia tendremos los padres de familia que ponernos de acuerdo y decir: en esta familia algo que debe de imperar es el respeto en el trato. O sea, en esta familia no podemos permitir que nuestros hijos se hablen con palabras altisonantes, con maldiciones, con descalificaciones, con adjetivos calificativos que hagan alusión a algún defecto. Bueno, pues eso va a formar parte de los muros de nuestra casa. Cuando alguno se atreva a mencionar
mencionar con palabras altisonantes, maldiciones y demás a alguno de los miembros de la familia, es el momento de exigirle y decir: en esta familia nosotros queremos que tengas estos límites. Ejemplo: en esta familia se entiende que el alcohol se hizo para alegrar los corazones, pero no para perder las conciencias, ¿sí? Luego entonces, en estos muros de la casa, aquí no se permiten las embriagueces, ¿sí? Y el día que por alguna razón, por su naturaleza humana, alguno llegue embriago, bueno, pues la familia deberá decirle que aquí no se permiten los briagos, ¿sí? Parte de los muros son los horarios. En esta familia, los horarios para descansar son a las 10 de la noche, a las 11 de la noche o a las 12 de la noche, ¿sí? Tú quieres tener la posibilidad de llegar más tarde, no puedes alterar el ambiente de la familia. ¿Y a qué me quiero referir con esto? A las actitudes de los padres de familia que el viernes, el sábado y el domingo relajan las exigencias, porque se fue de antro el viernes. El sábado vamos a iniciar en las actividades en esta casa a las 11 o a las 12 porque los hijos llegaron tarde, ¿sí? Y entonces aquí la sugerencia es: si tú tienes una dinámica familiar, esa dinámica familiar no puede ser alterada por las concesiones que le diste. Porque el que llegó a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana, si la familia tiene una actividad como es tomar sus alimentos a las 8 de la mañana, 1000 perdones. Pero tú te tomaste ese exceso, pero aquí se sirven los del desayuno a las 8 de la mañana, ¿sí? 1000 perdones que te tengo que esperar para salir, porque a tus otros hermanos los tengo que llevar a su partido de fútbol a las 9 de la mañana, ¿sí? De tal manera que cuando los padres cedemos en ese tipo de situaciones, en la exigencia, pues no estamos formando en el orden, no estamos formando en la responsabilidad. Vaya, yo te debo decir que, y nunca debe ponerse uno como ejemplo, pero a mí los jueves me gusta jugar dominó porque me relaja. Y allí en el grupo de dominó hay un principio que el que va ganando no se puede retirar cuando le pegue su gana, ¿sí? Entonces, bueno, si me desvelo a la 1 de la mañana o a las 2, en lo que me traslado y llego, yo no puedo el día de mañana que tengo que dar clase en la universidad a las 8 de la mañana decir: ay, me desvelé, no voy a dar clase. No, tengo que levantarme igual a las 6:30, 7 de la mañana para estar listo para ir a dar clase. Bueno, ¿por qué los padres damos esas concesiones? ¿Sí? Porque se desveló, porque trabajó, entonces que se relaje, ¿sí? Entonces la sugerencia es: imaginémonos la exigencia como una casa. La casa tiene paredes que son los límites en la convivencia que los padres de familia debemos de tener. Bueno, pero toda casa tiene una puerta y para entrar a esa puerta nunca está abierta, y menos en estos tiempos de par en par. Necesitamos una llave, ¿sí? Una llave que son los derechos a los que tenemos en la convivencia familiar, pero los derechos se obtienen en el cumplimiento de los deberes. Entonces, cuando en la casa concedemos los permisos en razón del cumplimiento de los deberes, o sea, un hijo que le da por la holgazanería que es propia de las crisis de la adolescencia, ¿sí? Y aparte que le da por la holgazanería, le da por la diversión y
no tiene la llave del cumplimiento del deber, o sea, la llave del cumplimiento del deber es que tus obligaciones en este momento son estudiar y sacar buenas calificaciones, esa es la llave para abrir la puerta, ¿sí? Pero no tiene esa llave, pues no puede exigir su derecho a la diversión. Entonces los padres de familia, cuando planteamos las exigencias que de acuerdo a la edad y de acuerdo a nuestra filosofía familiar exigimos a nuestros hijos, tenemos que decirles: las llaves que tienes para entrar a esta casa y salir son el cumplimiento de tu deber de Estado, son las buenas relaciones con tus hermanos, son el orden y la limpieza de tus lugares propios que ocupas, son el ambiente de optimismo con el que participas en la vida familiar. Y entonces se está cumpliendo con la exigencia de acuerdo al derecho que tiene, pero cumpliendo con el deber. Pero luego les debo de decir que la casa tiene ventanas, y entonces se trata que nosotros los padres de familia siempre seamos exigentes, exigentes, exigentes. La respuesta es no, porque así como una casa tiene ventanas donde alguien puede abrir el broche de la ventana y salirse por la ventana, los padres de familia en algo también nos podemos hacer de repente de la vista gorda. La ventana también es la capacidad de frustración y saber manejar la capacidad de frustración. Por ejemplo, cuando le ordenamos a un hijo malamente, por mala orden, arregla tu cuarto, y el hijo llega al cuarto y ve el librero, el closet, la cama, la caja de los juguetes, se apanica y no arregla nada, porque dimos una mala orden. Pero si la mamá le dice: tiende tu cama, y no cumple, pues tenemos que vencer la capacidad de frustración los padres de familia y actuar en virtud. ¿Cuál es la virtud? La paciencia. ¿Cuál es la virtud? El acompañamiento. ¿Cuál es la virtud? La solidaridad. Y entonces vemos que no lo cumplió, y entonces: a ver, hijito, ven, vamos a tender tu cama. Y ese vamos a tender tu cama es un acompañamiento, es un decirle cómo, es certificar que haya cumplido la orden, ¿sí? Entonces, cuando nosotros formamos la exigencia, pues esas ventanas son la capacidad que tenemos los seres humanos de vencer la frustración de que no hagan nuestros hijos todo tal cual se los dijimos o lo pensamos, ¿sí? Por ejemplo, somos una familia católica que vamos los domingos a misa, ¿sí? Pero parte de la orden o de esos muros es que somos una familia que vamos los domingos a misa. Pero el hijo ese día tiene un partido de fútbol. Bueno, pues la ventana es tener la capacidad de adaptación, de decir: bueno, la misa los sábados después de la 1 de la tarde son las mismas lecturas que la misa dominical, y vale, vámonos el sábado todos a misa para que su hermano vaya a jugar el domingo y nos vamos todos de porra, ¿sí? Entonces entendamos que la exigencia para la vida de virtud no es algo del otro mundo, es una gran capacidad que según nuestra fe tiene un fundamento en que Dios nuestro Padre nos ha creado a su imagen y semejanza. Y en esa imagen y semejanza, vivir en la virtud es el elemento que tenemos para parecernos, que ciertamente la distancia puede ser mucha, para parecernos cada vez más a Dios nuestro Padre, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de nada extraterrestre, no estamos hablando de nada que
que requiera algo, algún esfuerzo sobrehumano, es recurrir a nuestras capacidades humanas. ¿Para qué? Para actuar bien. Y ahora, dándole un sentido a nuestra vida católica, cuando nosotros hacemos actividades como católicos, en la evangelización con el ejemplo o en la evangelización organizada, nunca debemos de perder de vista que esto tiene un objetivo. El primero es darle gloria a Dios nuestro Padre. El segundo es buscar la santificación de nuestro prójimo porque lo queremos como a nosotros mismos. Y la tercera es que en esa actividad nos santificamos. Pero nunca hagamos las acciones en razón de salir en la foto, en razón de decir soy el hijo de Juan Camanelli, qué bueno soy. No estoy, ¿verdad? Entonces, cuando ese es el objetivo, pierde el sentido del actuar humano de nosotros los católicos en esta acción apostólica. Entonces la invitación es: hagamos acopio de nuestras facultades humanas, busquemos vivir en la virtud para que el círculo virtuoso crezca, como he dicho otras veces, para que el mundo crea.